Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión síncrona de este periodo de recuperación en el módulo 4. Yo soy Graciela Armendáriz, su asesora virtual y pues que nos estará acompañando durante este corto periodo de recuperación. Recuerden que estamos ahorita en este momento en que podemos recuperar nuestras calificaciones gracias a la implementación pues de este periodo, que es para aquellas personas que han obtenido una calificación igual o menor a 59 y que tienen esta oportunidad para volver a entregar todas esas cosas pendientes que nos impidieron pues dar un paso para el siguiente módulo. Voy a compartir mi pantalla para que veamos y revisemos juntos la presentación que he preparado para todos ustedes. Muy bien. Bueno, en esta sesión síncrona venimos revisando la unidad que es toda la unidad 1, que es literatura, un acercamiento a otras realidades. En ella vamos nosotros a revisar cuáles son las cuestiones que tenemos que entregar, con las que tenemos que familiarizarnos para seguir cumpliendo los objetivos. Bueno, nuestro programa va a estar repartido de esta manera. Vamos a revisar objetivos de la sesión, después explicar un poco el material extra para ampliar los conocimientos de los temas, revisar las actividades integradoras, recordar cuáles son esas actividades pendientes importantes que tenemos que, las que tenemos que prestar más atención, y vamos a tener una parte de preguntas y respuestas. Los objetivos, pues, son precisamente reconocer los recursos de la plataforma para hacer las actividades integradoras, ampliar la información de los temas para representar actividades integradoras completas y resolver todas sus dudas. Vamos a ver primero que nada el recurso de mundos posibles. Los mundos posibles, bueno, si nosotros lo buscamos así en literatura, los mundos posibles son una parte del análisis literario donde nos dice que pues hay diferentes maneras de nosotros reconocer los mundos. Algunos de ellos los encontramos nosotros aquí. Además, esto nos sirve como una especie de glosario, porque cuando nosotros entramos en el plano de la literatura, podemos encontrarnos con estos términos y muchas veces pues nos puede sacar un poco de onda, ¿no? ¿Qué significa tal o cual cosa? ¿Para qué se utiliza este término? Bueno, y el primero que encontramos aquí es realista o cotidiano, y dice las características: apegarse a la realidad de cualquier persona, una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. Algo importante aquí es que lo realista o lo cotidiano es que pues no se desprende totalmente de esta realidad. Hay un movimiento pues, que estaba revisando más adelante a finales del siglo XIX, que se llama realismo, pero este es otra cosa. Cuando nosotros hablemos de realista o cotidiano o costumbrista, son estos modelos de novela o de relato donde no nos salimos de la realidad. Por ejemplo, se me ocurre a lo mejor el caso de La tregua de Mario Benedetti, en donde nos cuenta la historia de un hombre que se enamora, ¿no? Y esto pues puede ser, es una ciudad normal, el lenguaje es normal, las personas no tienen un grado de superioridad, o físico, o, o no físico, ¿no? O inmaterial, sino que es el retrato de una realidad. Luego, lo maravilloso: esto se presenta en series y acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. Y aquí podríamos nosotros hacer la distinción entre lo real maravilloso y el realismo mágico, que son dos cuestiones distintas que todavía se van enfrentando en estos debates. Por un lado, en el realismo mágico tenemos nosotros a uno de los mayores representantes en Colombia, que es el señor Gabriel García Márquez. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, el realismo mágico nos dice que son personas, o el relato está contándose de forma en que parece pues una cotidianeidad. Sin embargo, aparecen seres extraños, ¿no? Por ejemplo, ahí está Juan el gigante y va caminando de la mano con su esposa y juntos se dirigen a no sé dónde, ¿no? Entonces, no hay una exaltación del ser por su gigantez, sino que es simplemente Juan, y sí es gigante, pero hasta ahí llega, ¿no? Pero resulta que pues es un hombre eh, de dimensiones extraordinarias.
Entonces no se hace mayor énfasis en eso, sino simplemente pasan como personas normales. Por otro lado, lo real maravilloso está enfocado en la belleza de la naturaleza, en las cuestiones o las situaciones que se pueden llegar a convertirse en realidad gracias a la fe que se tiene. Por ejemplo, pudiéramos nosotros hablar de real maravilloso cuando hablamos de Alejo Carpentier, donde nos habla a lo mejor en el reino de este mundo, nos habla acerca de esta novela donde hay un esclavo negro en Haití y que tiene un accidente con una trituradora de cañas de azúcar, pierde el brazo, se va y de pronto empiezan a ver un animal negro, ¿no? Un perro negro, o mariposas negras o estas cosas que empiezan a fomentar las ideas de que es él que está regresando y que reaviva la fe de los esclavos negros en esa temporalidad. Entonces, podemos ver ahí nosotros estas dos cuestiones. Entonces, hay una parte donde sí se hace pues énfasis en lo irreal de estos seres o acontecimientos y otro donde se ve por medio de la fe. Lo onírico, esto hace representación o se refiere al mundo onírico, al mundo de los sueños. Entonces, bueno, todos hemos soñado eh, por lo menos toda la semana. Entonces, vamos viendo nosotros estos mundos irreales con personas que no tienen nada que ver, en situaciones completamente absurdas o bizarras, en lugares en los que no hemos estado o en los que hemos estado, pero no con la persona en la que estamos, y que son breves, ¿no? Aparentemente son muy breves y que pues nos extraña muchas veces esto es curioso, los comportamientos, las acciones y todo lo que nos rodea. Entonces, este movimiento es bien importante, ustedes pueden revisarlo ahí en la literatura del siglo XX, que es un recurso también de la plataforma, en donde nos dice de los diferentes modelos del siglo XX precisamente, y es entre 1915 más o menos, donde aparece el surrealismo, que el surrealismo pues precisamente nace de este mundo de los sueños, pero ahorita lo vamos a platicar un poquito más a fondo. Luego viene lo que es mítico, lo mítico son esos relatos relacionados con el origen del universo, cuyos personajes son dioses, semidioses y héroes. La palabra mito o los mitos pues sirven para que las civilizaciones que pues los van a crear puedan explicar de una u otra forma o explicar los fenómenos naturales, cómo se crea el mundo, por qué el sol es así, por qué nace la hiedra, perdón, por qué existen los pavos reales, todas estas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Vemos también las cuestiones del mundo, tanto en nuestra tradición judeo-cristiana como en la tradición romana grecolatina. Luego, lo utópico, eso hace referencia a lugares ideales perfectos. Lo utópico se crea a través, bueno, después de la literatura de Tomás Moro, donde habla acerca de que llegan a una península en donde pues todo es perfecto, la armonía, la naturaleza, todas estas cuestiones, y a partir de ahí que se llama utopía precisamente, y de ahí nace lo utópico, cuando nosotros tenemos estos sueños de lo ideal, de lo maravilloso, de esos lugares en donde no cabe la imperfección, pues estamos hablando de utopías. Luego, vemos la ciencia ficción. La ciencia ficción como su nombre lo dice, bueno, es ficticio, generalmente son proyecciones hacia el futuro, con avances científicos, tecnológicos que se hacen presentes, por eso aquí tenemos nosotros cuestiones con robots, tenemos cuestiones con extraterrestres, con seres extraterrestres, tenemos, ¿qué otra cuestión? A lo mejor esta parte de los... estos muy, muy ad hoc, ¿no? Estos seres zombies, ¿no? Los semivivos, semimuertos, que nacen a partir de la invención de tal o cual producto, de tal o cual químico y su eh, eh, y cómo se propaga por el mundo, ¿no? Y hace que se sucedan estos seres. Entonces ahí tenemos la ciencia ficción. El realismo, ahora sí es lo que les comentaba ahorita, expresa las características de una época histórica determinada, utiliza la descripción detallada para lograr mayor credibilidad. Durante el realismo, a final del siglo XIX, pues bueno, han pasado ya varios momentos en la literatura y en la sociedad, donde, bueno, termina finalmente en el realismo como para tratar de volver a poner los pies en la tierra y dice que pues no podemos crear nada que no esté hecho, ¿no? Entonces, para poder hacerlo, la persona que lo va a hacer, el escritor, el artista, pues debe tener
bien marcadas los puntos que son pues, realistas. Entonces, las descripciones se vuelven exageradas, se vuelven de muchísimas páginas, ¿no? Para describir a lo mejor el día, la hora, o una puerta, ¿no? En el solo hecho de describir una puerta se nos pueden ir por ahí hasta 3 páginas. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se cree que para que la persona escriba tiene que estar bien documentada, tiene que saber perfectamente de lo que va a hablar, porque no puede hablar de una cosa que no conozca. Bueno, entonces dentro de nuestra actividad integradora, nosotros tenemos la reflexión de Mary Shelley y el romanticismo. Aquí por favor presten atención porque pues prácticamente son los puntos importantes para la creación de la actividad. El romanticismo, nos vamos a centrar en él, ya van a ver por qué. Bueno, antes del romanticismo hay un movimiento que se llama neoclásico. Bueno, ¿por qué se llama neoclásico? Porque en el periodo de finales del siglo, bueno, durante el siglo XVIII, vamos nosotros a tener este movimiento en Europa, en donde se habla únicamente de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Si hablábamos ahorita con el realismo que no se puede hablar de las cosas que no son, pues aquí en el neoclásico es lo que le influye, ¿no? Al realismo. Entonces vuelven la vista nuevamente a estas condiciones de la vida grecolatina. Entonces, ¿en qué? En el arte, por ejemplo, el equilibrio, la belleza, la búsqueda de todo esto. Por ejemplo, los neoclásicos le reclamaban, por ejemplo, a Bernini, un autor un escultor barroco, y le decían que, bueno, por sus personajes no tenían por qué estarse mordiendo los labios, ¿no? Porque esto era una característica indigna. Por ejemplo, la escultura del David, el David cuando está arrojando una onda, está haciendo esta mueca como que de fuerza. Entonces los neoclásicos le dicen, no, pero no tiene que ser así, aquí las cosas tienen que ser con orden, con prudencia, con moralidad. Entonces lo que hace este escultor, pues es reprobable, ¿no? Entonces, por ejemplo, también de dibujar a lo mejor un mendigo, una persona de la calle, a dibujar un rey, pues preferían dibujar al rey. Y si el rey no cumplía con las características que tenían que representar al rey, belleza, altura, juventud, pues sí, todas estas cuestiones que se le adjudicaban al rey, pues en la pintura lo iba a tener. ¿Por qué? Porque no pudieran, tienen que representar únicamente aquello que sea perfecto, aquello que se parezca, ¿no? Que tenga un equilibrio a lo que sea bello. Muy bien. Entonces, de pronto vamos a caer nosotros en cuestiones donde el neoclasicismo se vuelve muy sesudo. El neoclasicismo es todo pensado, todo lógica, todo números y toda la frialdad para las cosas. Entonces, si no tiene sentido, si no tiene una razón de ser, si no lo puedes demostrar, pues no vale. Como respuesta a este movimiento tan estricto, donde únicamente se basan en la ciencia, en el descubrimiento, pues surge el romanticismo. El romanticismo surge ya en el siglo XIX y empezamos a verlo que presta mucho mayor atención, ya no nada más a las cosas de la lógica y el conocimiento, sino a los sentimientos. Y sentimientos tanto buenos como malos, ¿no? Dicen que no hay sentimientos en esta gradación, o buenos o malos, sino que son simplemente sentimientos o emociones. Entonces, pudiéramos nosotros observar que se empiezan a tocar temas como la ira, el enojo, pero también el amor, pero también el desamor, la fatalidad de las relaciones interpersonales, y vienen también, por ejemplo, el individualismo, el subjetivismo, nacionalismo, exotismo, la libertad, el idealismo. Aquí, por ejemplo, los héroes empiezan otra vez a surgir, ¿no? En el caso de Francia, nosotros tenemos a Lord Byron, que es un escritor, como su nombre lo dice, pues es un lord, es una persona con un título nobiliario, pero que pues es un escritor romántico y vive el romanticismo en pleno, ¿no? Entonces él deja su fortuna, deja su casa, deja su hogar y se embarca a las guerras turcas, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo hay este deseo nuevamente por gobernar los territorios. Este movimiento se basa sobre todo en lo que viene en la Edad Media, castillos, modales,
el honor, la lucha del honor, del respeto, pero todo con esta cuestión pues sentimental, ¿no? Entonces muchas veces nosotros decimos, ay, es muy romántico, pero hay estas dos vertientes donde está lo romántico del enojo, del miedo, de la ira, sí, estas cosas, estas cuestiones desenfrenadas, y por el otro lado, pues sí está ya ahora sí lo bueno, ¿no? Con lo que nosotros lo vemos como que vinculado en extremo, ¿no? Lo bueno, lo amoroso y todo esto, pero pues tiene estas dos vertientes. Bueno, la creadora de Frankenstein es Mary Shelley. Ahí me faltó una E aquí en medio, pero bueno. Mary Shelley es esposa de Percy Shelley, que era un escritor, era un poeta también romántico. Les voy a contar aquí rápidamente cómo surge la obra de Frankenstein. Bueno, resulta que este señor que les mencionaba, Lord Byron, hace una cena en su casa donde se juntan pues todos los escritores, y entre ellos están Percy y Mary Shelley. Entonces están trabajando, están platicando, bueno, pero más bien están en una tertulia, están pasando el tiempo y de pronto, pum, se quedan se quedan sin luz y pues afuera se libra una tormenta, ¿no? Truenos, rayos, relámpagos, centellas, todas estas cuestiones. Entonces, Lord Byron dice, bueno, ¿qué les parece? Vamos a escribir una historia de terror. Y el que escriba la mejor, pues va a ganar. Vamos a empezar a escribir ahorita y luego nos vamos a juntar después para ver, a comparar nuestras historias. Bueno, y tiempo después se juntan y empiezan a observar las historias que escriben. Entre ellas, pues estaba la de Mary Shelley, había surgido por ahí la primera figura del vampiro, que después en este mismo siglo, con Bram Stoker nos va a regalar a Drácula, y bueno, nos dice que cuando se reunieron tiempo después y que empezaron a leerla, leyeron Frankenstein y se quedaron completamente asombrados. De hecho, machistamente pensaron que la obra no la había escrito Mary Shelley, sino por el contrario su marido Percy Shelley. Entonces fue una obra que despertó muchísimo interés, dado que realmente pues la escritora Mary Shelley tenía únicamente 19 años cuando la concibió. Entonces, bueno, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué podemos decir que es romántica? Bueno, como nosotros sabemos y como ustedes van a leer en el capítulo 4 y 5 de Frankenstein, la obra habla acerca de este ser pues monstruoso que está construido por diferentes partes de humanos, de cadáveres, y que el doctor Víctor Frankenstein será quien le dé vida, ¿no? Juega con estas cuestiones de la ciencia, con el creerse Dios, con pues esas cuestiones de la lógica y todo esto, ¿no? Ese espíritu por crear vida. Y es precisamente lo que el romanticismo le reclama al neoclasicismo. Ha sido tanto la lógica, ha sido tanto las cuestiones de la ciencia y todo esto, que realmente pues se han olvidado de lo que vale el hombre, lo que vale por sí mismo. Entonces, pues básicamente es un reclamo de lo que es el romanticismo, de los sentimientos y todo esto, en contra de la frialdad del neoclásico. Entonces, de hecho, cuando surge Frankenstein, el nombre es así, Frankenstein, o el moderno Prometeo. Prometeo era un dios, era el dios en la cultura grecolatina, donde pues él vivía en el Olimpo. Zeus crea, es el dios de todos los dioses, ¿verdad? Pero hay uno, Prometeo, que crea al hombre, al ser humano, lo pone en la tierra. Entonces, lo quiere muchísimo, pero Zeus se la pasa enojado con los seres humanos, ¿no? Entonces, les manda rayos y les manda todas estas cuestiones. Y únicamente deja que el sol les dé, pues por cierto tiempo, pues un tiempo limitado. Entonces, cuando hay sol, pues los seres humanos pueden sembrar, pueden calentarse, pueden comer, pueden verse, pero cuando llega la noche, pues se quedan completamente oscuras. Así que Prometeo, cansado de ver a sus hijos, pues penar, entra al Olimpo a escondidas, se roba el fuego, se los da a los humanos, y así los humanos pues ya controlan también la noche. Enojado, Zeus toma a Prometeo y lo encadena a una montaña, en donde lo condena a que un ave de rapiña le esté devorando los intestinos y todo el día.
y al llegar al amanecer pues del día siguiente se regeneran todos sus órganos y nuevamente vuelve el ave de rapiña a devorarlo. Entonces esto es así por toda la eternidad. Entonces, fíjense qué importante es esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos también de la luz, del robo que hace Prometeo a Zeus, pues estamos hablando también de las evocaciones que hacemos con el fuego, con la luz, hacia el conocimiento. Entonces, el querernos robar el conocimiento y llevarlo a otro nivel, como en este caso el doctor Víctor Frankenstein, que fue lo que quiso hacer, pues lo está convirtiendo en eso, ¿no? Lo está convirtiendo en un ser, pues que está jugando con este papel de ser Dios. Entonces, bueno, yo creo que esto les puede servir para hacer su análisis dentro del contexto. Y bueno, vamos a ver la otra obra de Leonora Carrington, que Leonora Carrington pues es una, además de escritora, es sobre todo pintora. Yo creo que su obra como pintora es la que ha destacado más incluso que su obra literaria. Particularmente yo, dentro de mi colección de libros, tengo un libro de cuentos para niños adaptados que se llama Leche de Sueño, pero pues realmente cuando se lo cuento a mis hijos, pues todavía no hay un grado de comprensión, ¿no? Está pues muy notorio esta manera de escribir de Leonora Carrington, que es hacia la que vamos. Bueno, antes que nada, Leonora Carrington pues no es mexicana, ¿verdad? Como podemos verlo en sus apellidos, sino que es inglesa. Ella viene escapando de su familia que la cree loca y la interna en un manicomio. Entonces, se casa y con la ayuda del marido pues sale del manicomio y resulta que en ese momento surge también la guerra mundial, así que ella viene huyendo y llega a México y llega con otro pintor, perdón, con Max Ernst. Entonces llegan juntos y aquí en México empiezan a crear, empiezan a hacer cosas y aquí Leonora Carrington conoce como la libertad del qué hacer, ¿no? De la libertad de crear, de volver a vivir. Entonces, bueno, en ese momento la corriente artística literaria que está pues en auge es el surrealismo, que precisamente el surrealismo viene de este mundo de los sueños, este mundo onírico, en donde pues tiene estas reglas específicas, ¿no? Tú te levantas e inmediatamente dibujas lo que soñaste, tenga o no tenga sentido. Hay un automatismo, es decir, los escritores surrealistas simplemente iban escribiendo sin fijarse si se podía usar esta palabra con esta o esta, no, simplemente anotaban palabras tal como les surgían. Entonces entraban en un periodo, en una tipo fase como de hipnosis, en donde únicamente iban escribiendo lo que se les iba ocurriendo y de una sola sentada, no había momento de sentarse a revisar otra vez. Entonces, dentro de este mundo de los sueños, pues es completamente libre. No hay nada que no puedan hacer, no hay nada que no se pueda crear, porque pues como en los sueños, pues nada se crea. Aquí en México, de hecho, en Xilitla, en San Luis Potosí, hay un bosque, hay un jardín, perdón, que es el jardín de Edward James, que es precisamente, como lo dirían por allá, si lo ve aquí alguien de San Luis, pues nos pudiera platicar también un poquito, compartir de la historia, donde habla precisamente que es este hombre inglés que llega y que pues se enamora de la naturaleza de Xilitla y quiere buscar, quiere diseñar un lugar para él. Entonces conoce a Leonora Carrington, que está viviendo ahí en ese momento, y le encarga el diseño de su jardín. Entonces es un jardín con escaleras que no llevan a ningún lado, con ojos en todos lados que nos están viendo, con arcos, con medallones, con todo este tipo de cuestiones. Entonces, el arte, pues, fíjense, aquí pudiéramos ver nosotros a través de Leonora Carrington, pues, la literatura, la arquitectura y también la pintura. Hay un simbolismo muy importante dentro de Leonora Carrington que siempre vamos a ver nosotros las figuras de los caballos. Y sobre todo también hay una que es el unicornio, que es como una representación de la libertad. Muy bien, y bueno, vamos a ver la actividad reintegradora número 3, textos y mundos posibles, y aquí es donde nosotros nos va a tocar hacer una
presentación de PowerPoint. Tiene que contar con una portada que tenga nombre completo, grupo, título de actividad y luego su primera impresión de Frankenstein, investigar quién fue Mary Shelley, investigar a qué movimiento pertenece, ya vimos que pues es una obra romántica, el sentido de la vida, aquí esto también ustedes van a leer por ahí la herramienta que se llama así, este recurso, el sentido de la vida, para que puedan reflexionar un poquito más. Yo creo que también con lo que les he platicado puede ser algo interesante. Luego, su primera impresión de la debutante. Luego, lo mismo, investigar su contexto, a qué obra pertenece, el sentido de la vida, los mundos posibles, en donde podemos nosotros decir qué características tiene y finalmente poner nuestras fuentes de consulta. Aquí pueden ustedes hacer uso de todas las cuestiones que tiene PowerPoint, transiciones, música. Recuerden que ustedes son responsables de crear este conocimiento y pues pueden hacerlo de la manera que ustedes gusten. Después, pues vamos a ver a Nezahualcóyotl, porque también nosotros aquí en México, antes de la llegada de la conquista, tenemos, bueno, perdón, antes de que se me olvide, recuerden que hay que compartirlo por medio de la nube, no se va a hacer la entrega directamente, sino que se va a pegar la liga de la nube. ¿Cuándo es con lo que nos referimos nube? Recuerden los recursos de Google Drive, de Dropbox, perdón, iCloud, todas estas cuestiones que ustedes ya vieron durante el módulo pasado y que además ahí en las instrucciones de la tarea, pues están representados con los tutoriales. Luego en Nezahualcóyotl, estamos hablando aquí pues de este escritor, es un rey, podemos decirlo así, del Tlatoani, que bueno, es hijo de los señores, del señor Chichimeca, de Ixtlicochtli, que significa flor oscura, y es el señor de la ciudad de Texcoco, y se casa con la princesa mixteca Matlacihuatzin, que es hija de otro Tlatoani, ¿no? Entonces, que es precisamente el segundo señor de Tenochtitlan. Entonces, bueno, pues se unen dos riquezas y dos poderes bien importantes. Por un lado, la casa chichimeca y por otro, la casa mexica, perdón. Entonces, cuando nace, le asignan el nombre de Acolmitzli, que significa felino fuerte, pero hay cuestiones para la adolescencia, aquí dice que es en la adolescencia, pero parece ser que desde su nacimiento que lo atormentaron, ¿no? Entonces esto hizo que se cambiara el nombre por Nezahualcóyotl, que significa coyote que ayuna o bien coyote hambriento. Nezahualcóyotl al parecer era muy delgado, era muy débil y no tenía pues las características, ¿no? De este nombre de el Acomistli. Entonces fue cambiado por el coyote hambriento. Además de ser un gran estratega, de no tener a lo mejor pues este cuerpo de guerrero mexica, era un gran pensador, era filósofo, era escritor y era un gran estratega, a pesar de que hubieron muchos ataques durante su reinado, él pudo deshacerlos gracias a estos planes y estas estrategias que él urdía. Entonces, bueno, también nos deja esta gran herencia que son sus obras, sobre todo las mayormente líricas, son poemas, y bueno, nos habla acerca de la mortalidad, de la individualidad, de la naturaleza, del pueblo. Entonces es un ser que además es muy cercano a las necesidades de la gente y es un gran observador de todo lo que ocurre. Por ejemplo, nosotros ahí tenemos en nuestra tarea la reflexión sobre el canto de primavera. Y aquí está muy interesante porque en nuestra actividad número 4 vamos a ver literatura y pluriculturalidad. Les va a tocar escuchar el poema declamado en lengua indígena, es decir, en náhuatl. Van ustedes a escucharlo y les va a tocar, por otro lado, grabarse a sí mismos con esta misma versión.
no, bueno, no esta misma versión, sino en español, y vamos a reflexionar de qué sentimientos nos causa, por qué, todas estas condiciones que tienen que ver también con la experiencia estética. Recuerden que estemos trabajando con esto en el foro de la actividad 6 de la semana 3. Luego vamos a ver las reflexiones sobre la pluriculturalidad y sobre la importancia de las lenguas indígenas. Por ejemplo, aquí nos pide que tenemos nosotros que buscar algún tipo de lírica que nos remita a la pluriculturalidad, ¿no? Y nos dice que puede ser una bomba yucateca, un corrido, bueno, todas estas cuestiones y reflexionar, por ejemplo, a mí rápidamente, pues acá en el norte se me ocurriría poner un corrido. Y yo sí pienso que no toma en cuenta toda la multiculturalidad de la República, ¿no? Sino que es exclusivamente norteña, pero bueno, ahí les tocaría a ustedes hacer la reflexión con el que ustedes elijan. Y bueno, recuerden que otra vez tenemos pendiente la participación de la semana 3 de la actividad 6, donde se está participando en el foro. Perdón. Ahí he estado ya poniéndoles algunas cuestiones que nos van a ayudar a desarrollar los temas y que nos van a ayudar a hacer reflexiones pues más cercanas a lo que se está esperando dentro de esta formación de la experiencia estética, y la literatura. Entonces ya con lo que ustedes han tenido, con lo que ustedes han hablado, leído, y lo que yo he hablado, pues yo creo que ya tienen también suficientes herramientas para poder dar una definición y contarnos un poquito qué es la experiencia estética. Y acuérdense también, si tienen dudas, si tienen comentarios, en lo que sea que yo les pueda ayudar, adelante, escríbanme, yo con mucho gusto trataré de apoyarlos. Les recuerdo también, voy a tratar de hacer otras 2 sesiones durante esta semana, pero pues sí me gustaría que hubiera un poco más de presencia. Pues vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. En donde, bueno, pues infortunadamente no tenemos participantes y pues esto nos va a llevar a dar por terminada nuestra sesión síncrona de la semana 2. Voy a programar también las actividades de la semana 3 y de la semana 4 para que tengan ustedes tiempo durante esta semana de hacer todas las actividades. Me despido de ustedes, voy a dejar esta presentación en YouTube para que puedan revisarla las veces que se deseen. Yo soy Graciela Armendáriz, los saludo con gusto y les recuerdo que estoy a sus órdenes. Que tengan una excelente noche.